Somos el grupo A1 integrado por Liliana Rivera, Alba Castellanos, Filiberto Ajú y su servidora Damaris Castellanos. Vamos a explicar la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Para iniciar, vamos a explicar el objetivo de la NIF 10. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para que este objetivo se pueda cumplir, la NIF requiere que una entidad presente estados financieros consolidados, defina el principio de control, establezca la forma en que se aplica el principio de control, establece los requerimientos contables para la preparación de estados financieros y define una entidad de inversión. Establece una excepción en la consolidación de ciertas subsidiarias de una inversión. Una entidad de inversión es la que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de presentar dicha inversión. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversión. Mide y evalúa el requerimiento de todas sus inversiones sobre la base de valor razonable, el alcance. Esta NIF aplica a todas las entidades, con excepción a: una controladora necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las condiciones siguientes. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en mercados públicos. No se registran sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora. Esta norma no se aplicará a los planes de beneficios postempleado u otros planes de beneficios a largo plazo o a los empleados. Control. Para determinar si un inversor controla una inversión en una participada, esta evaluará si presenta todos y las siguientes condiciones: poder sobre la participada, exposición o derechos de rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, la capacidad del inversor de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos de dicho inversor. Al evaluar el control de una participada, un inversor considerará la naturaleza de su relación con otras partes. Dos o más inversores controlan de forma colectiva una participada cuando deben efectuar de forma conjunta para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, dado que ningún inversor puede dirigir las actividades sin la cooperación de otros, ninguna controla individualmente la participada. Cada inversor contabilizará su participación en la participada de acuerdo a las NIF correspondientes, tales como la NIF 11, acuerdos conjuntos, la NIF 28, inversores en asociadas y negocios conjuntos, y la NIF 9, instrumentos financieros. A continuación, mi compañera Alba Castellanos. Inicio definiendo la palabra poder. Poder son los derechos existentes que otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Actividades relevantes son aquellas actividades de la participada que afectan en forma significativa a los rendimientos de la participada. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada.
Por ejemplo, tenedores de participaciones no controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Vinculación entre poder y rendimiento. Un inversor controla una participada si no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor. Un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o es un agente. Un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que solamente le han sido delegados. ¿Pero qué es poder delegado? Poder delegado es cuando un inversor con derechos de toma de decisiones evalúa si controla una participada y determinará si es un principal o es un agente. Un inversor también determinará si otra entidad con derechos de toma de decisiones está actuando como un agente del inversor. Un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte o partes, y por ello no controla la participada cuando ejerce su autoridad para tomar decisiones. Un inversor puede delegar su autoridad para tomar decisiones a un agente en algunos temas específicos o en todas las actividades relevantes. El alcance de esta autoridad para tomar decisiones lo evaluaremos considerando las siguientes situaciones. A. Las actividades que les son permitidas según el acuerdo de toma de decisiones y lo que esté estipulado en el estatuto. También debemos de tomar en consideración la discreción que tiene quien toma decisiones sobre esas actividades. Asimismo, tomaremos en cuenta las consideraciones para determinar si quien toma decisiones es un principal o es un agente. Inciso A. La primera consideración que tomaremos es la remuneración de quien toma esas decisiones, porque esta remuneración debe ser acorde a los servicios que está prestando. Inciso B. El acuerdo de remuneración incluye cláusulas, condiciones o importes que están presentes habitualmente en acuerdos de servicios similares. También tomaremos en consideración el nivel de formación cuando se ha negociado sobre una base de independencia. Continúa mi compañero Filiberto Ajú. Requerimientos de contabilización. La norma requiere que una entidad elabore sus estados financieros consolidados con las políticas contables que ha utilizado para preparar y presentar sus estados financieros consolidados, de forma que se presenten las transacciones y otros sucesos de forma uniforme a las políticas establecidas. La entidad presentará en sus estados financieros consolidados la participación del inversor desde la fecha que éste obtenga control sobre la subsidiaria. Dentro de los párrafos B86 a la B93 de la parte B de la norma establecen las guías para la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados. Dentro de estos podemos mencionar cómo la entidad hará las combinaciones necesarias de las partidas similares, como los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y los flujos de efectivos que la controladora haya obtenido con la subsidiaria. De igual forma, las eliminaciones en el importe de la inversión de la controladora en cada subsidiaria. Participaciones no controladas.
una entidad presentará en sus estados financieros consolidados las participaciones no controladas, de modo que dentro del patrimonio de la entidad controladora se reflejen las participaciones controladas como las no controladas. De igual forma, en sus estados financieros presentará cada componente de los propietarios de los inversores, de modo que se reflejen las participaciones de cada uno de los inversores. Cuando una entidad haya cambiado las proporciones del patrimonio mantenidos por las participaciones no controladas, la entidad ajustará el importe en el libro de las entidades controladas y las no controladas para reflejar en sus estados financieros los cambios que estos hayan obtenido. Ahora, cuando una entidad pierde el control, la norma le requiere que éste deberá de informar en sus estados financieros consolidados información de cómo la entidad dará de bajas en cuenta de los activos y pasivos que haya dejado de controlarlo. De igual forma, la entidad controladora reconocerá de baja las inversiones al valor razonable en la fecha que éste se haya perdido el control. Si dentro de las inversiones hayan producido una pérdida o una ganancia asociada a la pérdida del control, la entidad controladora lo reconocerá en sus estados financieros en el momento que esto haya ocurrido. Con ustedes, mi compañera Liliana Rivera. Ahora hablaremos sobre una determinación para saber si una entidad es una entidad de inversión. Para ello, la entidad considerará ciertos hechos y circunstancias para evaluar si es una entidad de inversión, lo que incluye también analizar su propósito y diseño de negocio. Tomará en cuenta 3 aspectos relevantes como obtener fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar servicios de gestión de inversiones. 2. Se requiere que el propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para recibir la apreciación del capital o ingresos de inversiones. Tomando en cuenta que no se prevé que las inversiones estén de manera indefinida, la entidad debe de hacer una estrategia de salida. Esta dependerá del tipo de cada inversión. Y C. Un elemento esencial es que se mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones en la base del valor razonable, porque así dará lugar a una información más relevante. Y para ello, la entidad de inversión proporcionará a los inversores una información sobre el valor razonable y presentará al personal clave de la gerencia dicha información para utilizarlo como atributo de medición principal para evaluar el rendimiento de las inversiones. También se debe tener ciertas características típicas para considerarse una entidad de inversión, como lo son: 1. Habitualmente se debe de tener una o más inversiones para diversificar el riesgo y maximizar su rendimiento. 2. Tiene varios inversores. 3. Tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Y 4. Tiene participación en la propiedad en forma de patrimonio o participación en la entidad para que pueda proporcionarle activos netos dentro de la entidad de inversión. La ausencia de cualquiera de estas características no impide necesariamente que ésta pueda ser considerada una entidad de inversión. Sin embargo, la controladora que no posea una de estas características debe evaluar si aún sigue siendo una entidad de inversión. Y cuando ésta deje de serlo, debe de contabilizar el cambio de su estatus en forma prospectiva a partir de la fecha en la que se realiza el cambio. También la entidad va a ser una excepción cuando haga una consolidación, cuando la subsidiaria que proporciona los servicios o actividades relacionadas con la inversión es en sí misma una entidad de inversión. La controladora, que es una entidad de inversión, medirá esa subsidiaria a valor razonable con cambios en resultados. Con esto, damos por terminada la presentación
del grupo A1.